En aquellos tiempos, en los que muchas personas tenían su primera computadora personal o se aventuraban en los ciber, tuvieron la oportunidad única de sumergirse en una variedad de juegos de navegador. Este abanico diverso abarcaba desde juegos de pelea, hasta misiones aventureras e incluso aquellos diseñados para despertar la creatividad visual. Si por casualidad eres uno de aquellos que se regocijaron en estas delicias digitales, es bastante probable que hayas interactuado o, al menos, te hayas topado con relatos sobre el icónico centro de juegos en línea. Exactamente, hablo de los legendarios juegos Free. Este dominio web ascendió a la popularidad hace varios años, en una época en la que las visitas grupales a los cibercafés eran una actividad social común. Aunque ahora este sitio web ya no sea igual debido a la eliminación de Flash, esta página de juegos perduró como uno de los términos de búsqueda más ingresados en Google durante años. Es por ello que hoy te presentaré los misterios que ocultaba esta página y sus juegos. Sin más dilación, comencemos con el iceberg. Los juegos ocultos de Free. Estos juegos causaron mucho revuelo en su momento, y encontrarlos era un logro y una novedad en sí mismo. Jugarlos no era común, ya que además de ser difíciles de encontrar, tampoco eran muy entretenidos. Uno de ellos consistía en dibujar cualquier cosa que se te ocurriera, como una especie de versión anticuada de Paint. Otro parecía ser una especie de escape para liberar estrés, donde podías crear líneas de colores en un fondo negro, aunque no podías elegir los colores a tu antojo. Y finalmente, el juego más extraño, presentaba a un personaje femenino sin nada puesto, que caía en un abismo interminable lleno de pelotas blancas. Estas pelotas podían detener su caída, y esa era toda la jugabilidad, consistía en arrastrar al personaje entre ellas, como si fuera un maniquí. A pesar de su simplicidad, este juego podía ser entretenido durante unos 5 o 10 minutos. Aunque algunos podrían haberlos probado, muchos no tuvieron la oportunidad debido a las restricciones de horario y la naturaleza poco atractiva de los juegos. Juegos con clasificación más 18. No es habitual encontrarse con juegos de temáticas adultas en este tipo de plataformas, ya que muchas compañías evitan promover ese género por temor a demandas u otras preocupaciones similares. Es importante destacar que estos juegos no necesariamente tienen que ser para adultos, sino que algunos pueden tener temáticas un tanto subidas de tono o algo intensas. Los juegos Free lograron ocultar esto de manera muy efectiva. En el momento en que el reloj de tu PC marcaba las 12 de la noche, un nuevo icono en forma de luna aparecía en la esquina superior derecha de la pantalla, indicando que era un juego destinado solo para aquellos que podían usar la computadora a esa hora. Al hacer clic en estos iconos, se desplegaba una nueva lista de títulos en el centro de la pantalla. Estos juegos contenían altos niveles de violencia y, considerando que muchos de ellos no eran muy buenos en términos de jugabilidad, no es sorprendente que la mayoría de la gente no los conociera. Además, jugarlos a altas horas de la noche cuando la mayoría de los ciber ya habían cerrado y, cuando tu madre te prohibía encender la computadora, hizo que la mayoría no los experimentara. No obstante, si eras lo suficientemente astuto, podías modificar la hora de tu computadora para disfrutar de estos juegos. El oscuro juego de Jeans y Mex Tower Skip. Este es un juego que no duró mucho tiempo en la página. Resultaba bastante extraño para el tipo de público que visitaba la página, ya que se centraba en el escape de un par de conejos. Estos conejos habían sido encerrados en pésimas condiciones y, la historia nos cuenta que perecieron de hambre, dejando solo sus esqueletos. Aunque técnicamente ya no tenían vida, decidieron escapar de la torre donde estaban confinados. Aunque este juego tenía un trasfondo oscuro y fuera de lugar para muchos jugadores, su jugabilidad estaba dirigida en gran medida a un público más maduro, ya que incluía acertijos que requerían pensar y no cualquiera podía resolverlos. Lo que resulta desconcertante es que esta serie de juegos aparentemente estaba orientada a un público más joven. Este juego trataba sobre la vida de una pareja de conejos antes de su fallecimiento. Por lo general, estos juegos estaban llenos de colores y vida, lo que hace aún más extraño para los seguidores de estos juegos, ver a los conejos en ese estado y encerrados en una torre con una temática tenebrosa. Los conejos fueron encerrados aparentemente por unos niños zombies, quienes los encarcelaron en celdas en lo alto de la torre. Por casualidad del destino, los conejos obtienen las llaves de sus esposas para poder liberarse e intentar escapar. El juego Free de Garfield.
El juego Fripp de Garfield quedó grabado como uno de los más aterradores alojados en la página. A nivel personal, conservo un cariño especial por este juego, a pesar de los sustos y el miedo que solía provocarme en aquellos tiempos. Su sencilla trama consistía en escapar de una mansión embrujada, pero su efecto en los jugadores iba mucho más allá de lo simple. Comparado con el juego que mencioné en el puesto anterior, este título se destaca debido a su capacidad para generar un temor más intenso. Uno de los elementos que contribuyó a su atmósfera espeluznante fue el tenebroso sonido de fondo que acompañaba cada momento del juego. Este sonido lograba sumergirte de manera más profunda en la ambientación, añadiendo un nivel adicional de tensión a medida que explorabas la mansión embrujada en busca de una salida. A pesar de su mecánica relativamente simple y su aspecto gráfico, el juego de Garfield en Fripp conseguía generar una sensación de inquietud y nerviosismo que lo distinguía de otros juegos de la plataforma. Asimismo, dejaba una huella duradera en la memoria de quienes se aventuraban a jugarlo, convirtiéndolo en un juego icónico para la gran mayoría. Mario y Sonic en los juegos Fripp. En esta ocasión, estamos hablando de posiblemente uno de los peores problemas en los que el sitio web pudo haberse involucrado. Estos dos videojuegos son propiedad de compañías muy grandes, las cuales podrían haber cerrado la página con una demanda en cualquier momento. A pesar de que el sitio solo se encargaba de publicar los juegos y no era el dueño de los mismos, pudo haber enfrentado problemas legales debido a la distribución. ¿Quién no recuerda cuando la gran N comenzó a tomar medidas y a enviar solicitudes para eliminar muchos de los videojuegos inspirados en sus franquicias más famosas? Incluso lograron eliminar proyectos importantes como el Super Mario 64 Online, que estaba siendo desarrollado por un grupo grande de personas. Imagina lo que podría haber ocurrido con esta pobre página al tener en su plataforma dos de los títulos más vendidos. A pesar de este riesgo, el sitio web no se dejó intimidar y decidió mantener los juegos en su plataforma. Pues estos juegos tenían la capacidad de atraer a muchas personas y jugadores al sitio. El simple hecho de poder jugar a Super Mario en una página sin necesidad de poseer una consola o de descargar programas era algo espectacular. Y no podemos dejar de mencionar el increíble juego de Sonic. A pesar de ser un fangame, este juego era muy bueno y te mantenía pegado a la pantalla durante horas, intentando superar los niveles. Aunque algunos niveles resultaban ser un poco más difíciles debido a la mala programación de las físicas, esto no resta mérito al hecho de que era una fiel representación del juego y podía proporcionar horas de diversión junto a tus amigos en el ciber. Fripp 2003. En el año 2003, la página web de Fripp tenía un propósito diferente al que hoy conocemos. Originalmente, pertenecía a un proyecto de animación llamado Frivolous Fairy Tales. Este proyecto buscaba crear una serie de animación que nunca llegó a ver la luz. Debido a esto, el proyecto de animación fue cancelado y el dominio web quedó sin un propósito claro. Fue entonces cuando surgió la idea de transformar el sitio en una plataforma de juegos en línea, y así nació el Fripp que conocemos actualmente. El aspecto de esta antigua página era algo anticuado, incluso un tanto aterrador a primera vista. Sin embargo, el desarrollo a lo largo de los años fue un proceso sin precedentes. Todo esto habría sido muy diferente si este sitio nunca se hubiera especializado en la creación de juegos, ¿no creen? El cierre de Fripp. Esto no es algo nuevo, ya que se ha estado hablando de este tema desde hace años. Esto se debe a la nueva forma de programar las páginas web, que implica la implementación del sistema de programación HTML5, dejando de lado y volviendo obsoleto al querido Adobe Flash Player. Con esto, muchos de los juegos Flash o de navegador en los que solíamos disfrutar, incluyendo a los juegos Fripp, quedarían obsoletos y podrían desaparecer. Por supuesto, algunas páginas no se rendirán tan fácilmente y adaptarán sus juegos a este nuevo sistema de programación. Esto es especialmente importante para aquellos jugadores que no pueden concebir la idea de no poder volver a jugar sus juegos de la infancia. También es importante mencionar que habrá juegos no tan conocidos como las joyas ocultas de Flash, que podrían no tener la oportunidad de sobrevivir a esta crisis. Estos juegos podrían desaparecer debido a la falta de reconocimiento y fanatismo, lo que es una pena para aquellos que los apreciaban. Si eras uno de esos jugadores que exploraba el underground de los juegos de navegador, debes saber que es posible que nunca vuelvas a probar esos títulos a los que dedicabas horas en la computadora de tu casa o en el ciber. Bueno, hemos llegado al final de este asombroso iceberg.
Comenta, ¿alguna vez jugaste un juego free en la madrugada sin que nadie se diera cuenta? Yo sí era uno de esos. Sin más dilación, me despido y espero verlos en el próximo video.